Ya, antes de proceder al subenfriado, lo que tenemos que tener en cuenta, según mencionan los autores en este artículo, es, por ejemplo, la concentración de solutos del alimento que se va a subenfriar. Entonces, también asimismo, tenemos que tener en cuenta el punto de congelación, ya que está relacionada con el pH. Entonces, a pH mucho más altos, el punto de congelación, la temperatura de subenfriado será mayor. A pHs menores, esta temperatura va a ser menor. Entonces, a la hora de realizar este proceso es importante que podamos tener en cuenta el pH del alimento para poder predecir a qué temperatura se va a poder trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí los autores que trabajaron, ellos mencionan o encontraron que la temperatura para subenfriar es de 1 grado hasta los 3 grados, ya que no hay un parámetro establecido para el alimento decir que a esta temperatura es que se va a poder subenfriar. Entonces va a depender de las condiciones ya mencionadas. Por ejemplo, como ya dije, la concentración de solutos, el pH muscular, entonces muchas cosas, porque también cambia, cada alimento es diferente. Entonces por ello, por ejemplo, Sanz et al. En el 2011 trabajaron con carne roja. Por ejemplo, ellos encontraron que para el punto de congelación de 0.6 hasta 1.6 grados de temperatura. Entonces, por ejemplo, James et al. 83, también para carnes, encontraron que el punto de congelación es a 1.5 grados. Chen y Pan en el 1997, por ejemplo, en pescados, ellos encontraron que la temperatura de congelación está entre 0.6 y 2 grados de temperatura. Por eso, aquí también, cuando hablamos de peces, los autores también trabajaron diferentes especies, por esa razón que varía tanto esa temperatura de congelación. Por ejemplo, Bevers et al. 2003, por ejemplo, trabajaron en leche. Ellos encontraron temperaturas de 0.5 a 1.5 la temperatura de congelación. Entonces también, como sabemos, la leche es un alimento que contiene grasas, contiene proteínas, contiene agua. Entonces todo esto hace de que también pueda cambiar. Como nos damos cuenta aquí, por ejemplo, para carnes, la temperatura de congelación, acá 1.6, 1.5, entonces como que también no hay mucha diferencia. Por ejemplo, acá otros autores que también trabajaron con lo que son carnes, pero aquí ya era para almacenar por 28 días, por 24 semanas y por 48 horas. Esto era más que almacenamiento en empaques al vacío con atmósferas controladas. Entonces, por ejemplo, este autor, Gill y McGuinness, trabajaron con atmósferas modificadas y empaques al vacío. Por ejemplo, ellos adicionaron oxígeno y nitrógeno. O sea, redujeron la cantidad de esto para poder controlar y para poder ver cómo es el comportamiento en el tiempo. Trabajaron a dos temperaturas diferentes. Por ejemplo, aquí trabajaron a 5.2 y a 1.5 grados de temperatura por 28 días. Aquí lo que se vio es, por ejemplo, se iba a ver la influencia de la estructura del músculo y el estado físico del proceso en el subenfriado. Entonces, aquí encontraron que, por ejemplo, la oximioglobina es el responsable de dar el color a la carne. Entonces, aquí encontraron que a temperaturas más bajas, entre 1 a 1.5, la oximioglobina se mantenía, como que no tenía esa degradación de formarse un color más marrón. Entonces, esto indica que temperaturas más bajas también ayuda a que la carne pueda tener ese color. Entonces ellos encontraron que sensorialmente, para un comprador, para un consumidor, es mucho más atractivo poder comprar o adquirir una carne mucho más roja que adquirir una carne de un color un poco más opaco. Entonces en esto sí beneficia mucho la temperatura de almacenamiento o de subenfriado que se va a realizar. Por ejemplo, aquí también se trabajó con lo que son peces. También se trabajó con atmósferas controladas.
Por ejemplo, acá nos habla del super chilling, que es la temperatura, trabajaron a 1 grado hasta un almacenamiento de 0 a 23 días. Entonces, en este caso, como trabajaron, dice que las temperaturas más bajas retardan el crecimiento bacteriano. Entonces, si estamos debajo del punto de congelación en la temperatura sub-enfriado, por ejemplo, en este caso se trabajó temperaturas de -1 y -2, o sea, la temperatura del super chilling. Entonces, mucho más por debajo. O sea, ¿qué quiere decir el super chilling? Es que una ligera congelación del producto, no el 100% congelado, sino una más o menos un 50% de congelación del alimento. Entonces, esto